A esta hora le damos la bienvenida, como todos los lunes, a la doctora sexóloga, psicóloga Carla Seniquel. Carla, ¿cómo estás? Buen mediodía, buen lunes. Hola, buen lunes, Claudia. Así como siempre vos decís que es un momento donde nos descontracturamos y podemos hablar de lo que nos pasa y tocamos temas que podrían decirse de salud sexual. Hoy nos toca un tema un poquito más, que vamos a tocar con un poquito más de seriedad, ¿no? Uh-huh. Si bien todos los temas se tocan con seriedad, hay que tomarlo con una seriedad mayor. Y tiene que ver con el tema de los abusos infantiles, ¿no? Un tema que se nos ha pedido mucho esta semana. Sí. Entonces, quería primero empezar aclarando qué es esto de un abuso infantil, ¿no? Porque muchas veces uno tiene como la recreación de una violación, por ejemplo, que puede serlo como no. Digamos, nosotros tenemos que entender que un abuso infantil es cualquier acción u omisión que cause daño a un niño, ya sea física, emocional, sexual o que tenga que ver con una negligencia. Por ejemplo, hace un rato estaba mirando un noticiero y veía que había un robo en el que había participado un niño de 10 años junto con un adulto. Eso también entraría en la categoría de abuso, por ejemplo, ¿no? Porque el niño no tiene la capacidad cognitiva todavía de poder evaluar los límites, ¿se entiende? Claro. Entonces, el abuso va a tener que ver siempre con los pasos de los límites hacia los niños. ¿Y por qué es abuso? Porque el niño es todavía completamente inocente al no tener la capacidad cognitiva para evaluar esa situación. Ahora, Carla, uno piensa en la prevención, que uno habla mucho de esto, pero digo, qué difícil que es, porque generalmente este tipo de abusos, cualquiera sea que un adulto se impone ante un niño, viene siempre de alguien que uno tiene confianza, ¿no? Quizás de alguien que se ganó la confianza de uno, que de algún ser querido también en un punto, porque quizás mucho se da en las familias. Es tremendo, ¿no? Sí, por eso es tan difícil también de no solo de prevenir, sino de detectar, ¿no? Porque primero que el niño no comunique igual que un adulto, ¿se entiende? Porque, como decíamos, no tiene la capacidad de discernir. Si bien todo el tiempo vos le vas a preguntar a los adultos que pasaron por una situación abusiva y te van a decir todo el tiempo sabíamos que algo había, que algo nos hacía ruido, pero generalmente no tienen la posibilidad de comunicarlo, ¿no? Yo creo que una manera de hacer prevención es principalmente fomentar una comunicación abierta y respetuosa. Pero ¿qué tiene que ver con esto de la comunicación? Porque a mí a veces los papás me dicen, ¿no? Y pero nosotros le preguntábamos y él o ella no nos decían nada. Digamos, hay que ver cómo uno pregunta, cómo fomenta esta comunicación. A veces yo siempre cuento una anécdota de que cuando yo iba a jardín de infantes, tenía una seño que era con un carácter bastante riguroso, ¿no? Y una vez yo, jugando, le rompí el guardapolvo a un nene. Y la seño solamente me dijo, ojo Carla, digamos, ojo Carla. Yo me acuerdo que yo volví a mi casa y no quería ir más al jardín, no quería ir al otro día. Le dije que a mi mamá que una nena me había pegado, y me acuerdo de que mis papás se sentaron y hablar conmigo y que les dijera sí o sí qué me había pasado. Estaban re asustados realmente porque siempre había sido una buena niña, digamos. Nunca había tenido problema y me encantaba ir al jardín. Hasta que después de mucho insistir, yo me largo a llorar y le digo, la señorita me dijo, ojo Carla, digamos. Fíjate que no es algo del orden extraordinario y hasta puede ser tomado desde la inocencia, pero a veces cómo se pregunta o cómo el niño puede interpretar algo, no es de la manera, no es hablándole como un adulto, claro, sino mostrándole que se puede hablar sin esta cuestión del reto. Carla, y también puede comunicar, porque por ahí a lo mejor uno pretende que se lo diga verbalmente, pero a lo mejor no lo puede estar comunicándolo de la expresión, desde la actitud.
Exactamente, por eso a eso iba, ¿no? Un niño no te lo va a decir verbalmente, pero vos por ahí podés estar atenta a los cambios de conducta, a los cambios de carácter, así como yo te digo, si un niño de repente extrovertido se vuelve introvertido, o tiene un cambio de humor, o no se quiere acercar a determinadas personas, y viste que antes era esto de ser educado, saludar a tu tía, a tu tío, saludar al señor o a la señora. Mirá, si el niño no quiere saludar, sus razones tendrá, digamos, entender esto, ¿no? Sin ponernos en alerta, pero también empezar a respetar. Antes el niño era como algo ausente, ¿no? Viste que se podía hablar delante, por ejemplo, total es chiquita, no entiende. Los niños no tienen capacidades cognitivas para comprender ciertas situaciones, pero sí entienden la emocionalidad. Claro. Entonces, es otra manera de comunicación. Entonces, es respetar al niño con sus derechos, ¿no? De repente, si no quiere saludar a alguien, no es que sea un maleducado, sino que simplemente no lo siente así y tiene su derecho, ¿no? Vos sabés, Clau, que otras de las preguntas que me hacen usualmente es por qué no se... que viene de la mano de lo que vos traes, es eso de por qué no lo comunican en el momento o cuando sí ya tiene las capacidades cognitivas, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con el miedo, digamos. Así como yo tenía miedo que me reten, ¿me entendés? Porque el seño me retó, que fueron 2 palabras nomás. Imagínate un niño que está en una situación abusiva, tiene miedo a que no le crean, o que lo hagan culpable de la situación, porque los adultos abusadores generalmente manipulan con estas cuestiones, ¿no? De la culpa y del secreto y de lo íntimo, ¿me entendés? Hay una coerción que impide que el niño por ahí pueda contar. También puede sentir vergüenza, culpa, porque está confundido, o sea, dice esto que yo te decía antes, les hace ruido de que algo anda mal, pero no tienen toda la info junta, entonces pueden sentir vergüenza, ¿me entendés? O sentir que fueron parte de la situación. Hay mucha manipulación emocional, porque justamente las personas abusadoras tienen esta cuestión de la manipulación, y con un niño es muy fácil, obviamente, ¿no? Carlita, queremos estar... ¿Qué nos podés decir? ¿A qué tenemos que estar atentos? Danos así tips para darnos cuenta que un niño puede estar siendo abusado. ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué cambio hay en él? Primero es un cambio conductual, sí o sí. Un cambio radical en su manera de conducta habitual. Como te decía, alguien que es de repente muy extrovertido, irse para adentro. También hay cambios con respecto, esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo a nivel educativo y demás, estar atento a lo que los niños te cuentan, porque por ahí los niños que están pasando por una situación de abuso, hay como una sobresexuación, o un interés exacerbado sobre la temática sexual, ¿se entiende? Entonces, por ahí no es tu niño el que está siendo abusado, pero si algún compañerito vos escuchás que le dijo algo sobre una situación sexual adulta, estar atentos a eso, ¿no? Pues no solo es cuidar a nuestros niños, sino que es cuidar a todos los niños, ¿no? Entonces, por ahí también hay cuestiones vinculadas con la agresividad. Alguien que era más bien pacífico, de repente lo ves con un carácter agresivo, entonces preguntarle qué le está pasando o cómo se está sintiendo en ese momento. Hablar con los chicos acerca de las emociones, digamos, que se sientan en la libertad de expresar lo que sienten. Eso a veces, viste, en el ajetreo diario y demás, uno se fija de que están bien de salud, preguntan pero con esta esperanza de que el otro le conteste bien, todo bien, ¿se entiende? Entonces poder tomarse unos minutos al día para preguntarle a ese niño cómo se siente y si hay algo que quisiera, si tiene alguna pregunta, alguna duda sobre
Y creo, Carla, hay algo que vos dijiste que puede ser que no sea quizás a lo mejor un hijo nuestro que esté pasando esto, pero sí un compañero de él del colegio, del club, de lo que fuere, que uno se entera, o cualquier niño. Creo que hay algo también del que el adulto tampoco, por ahí es mejor mirar un costado, ¿no? La gente no se involucra a veces en esto. Mejor no miro, me hago el que no me enteré, porque bueno, está bien, es crudo, es tremendo el tema, pero también las miradas, los que se hacen los distraídos, y creo que también uno desde ahí ayuda al otro y tiene que involucrarse, por más que no sea nadie, ningún familiar nuestro, si estamos viendo algo que está mal, y que creo que también es el compromiso, ¿no?, social. No ser cómplice sería. Claro, porque uno se convierte en cómplice de eso. Sí. Y hay que entender que esta es una temática que es muy, 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 lamentablemente muy común. Y como vos dijiste desde un principio, en círculos cercanos, no es que viene alguien de afuera, desconocido, la mayor parte de las veces, lamentablemente es intrafamiliar o con cuestiones de amistades cercanas, ¿me entendés? Entonces, está bueno poder estar atentos, sin la cuestión paranoica, pero sí preguntar ante cualquier duda, y como vos decís, no solo acerca de nuestros niños, sino acerca del resto. Si algo te está haciendo ruido, está bueno que se consulte, que se pregunte. Carla, seguramente vamos a seguir charlando estos temas, porque siempre hay que estar ahí al pie del cañón con la prevención de esto, porque no es hoy y no se habla más porque ya está todo, ¿no? Es todo lamentablemente algo que ocurre y que seguirá ocurriendo, creo, lamentablemente, claro, ¿no? Exactamente, Claudia. Y vos sabés que algo más, o sea, siempre se juzga porque a veces el niño recién resignifica esto cuando entra a la adolescencia y tiene las primeras curiosidades sexuales, y es por eso que a veces pasan muchos años, ¿no? Claro. Antes de que el niño se dé cuenta de que pasó por una situación de abuso, ¿no? Y estamos frente a unos cambios. Vos sabés que yo a veces le pregunto a señoras de una edad más adulta si tuvieron alguna situación de abuso, y me dicen, nada que, no, nunca, bueno, lo de todos, capaz que alguna vez me tocaron la cola o algo así. Eso también es un abuso, o sea, de niña, ¿no? Sí, digamos. Sí. Entonces, esta negación, ¿no? De no fue tan grave, ¿entendés? Como si tuviéramos que llegar a una instancia realmente terrible para poder considerar que algo fue abusivo. No, hay que arrancar desde lo pequeño, digamos. Carlita, vamos a seguir charlando del tema. Yo te agradezco mucho también todo lo que haces vos para justamente la prevención acerca de estos temas, y hay que involucrarse, creo yo. Muchas gracias a vos, Claudia, por el espacio. Gracias, hasta la semana que viene. Allí pasaba la doctora Carla Seniquel, sexóloga, psicóloga, charlando de este tema tan crudo, ¿no? Que atraviesa a muchas familias, no solo las familias, uno piensa que son familias quizás a veces con menor poder adquisitivo, menor educación, y no, ocurre en cualquier ámbito. Así que bueno, hay que prevenir, hay que charlar, hay que hablar de estos temas.